Bien, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la literatura clásica. La literatura clásica se da específicamente entre lo que es Grecia y Roma, que es lo que ustedes están viendo dentro del cuadernillo, y vamos a centrarlos en un contexto histórico. El contexto histórico habla de que es una época clásica donde se centra mucho en lo que ocurre en Atenas, en el Ática, en Esparta, que es en el Peloponeso, y en Tebas, en Beocia. En la medida que ustedes vayan consultando, por ejemplo, las cápsulas del tiempo que yo les dejé, se van a fijar que se habla sobre qué es lo que le pasa a las mujeres de Tebas cuando son invadidos estos pueblos y las mujeres son ultrajadas, son asesinados los niños, porque la idea era de que no hubieran niños como para que siguiera trascendiendo como la cultura. Entonces abusaron de las mujeres y mataron a los niños de la época. Grecia es la cuna de grandes artistas, arquitectos, escultores, escritores, filósofos, pero la diferencia está que todos los ciudadanos, todo el que pisara ese territorio, naciera en el territorio, tenía una igualdad política ante la ley y todos participaban activamente en la vida pública y social. Entonces, cuando uno les pregunta qué herencia podemos haber heredado de Grecia, es la oportunidad de participar políticamente, pero ¿dónde está la diferencia? Que no todos gozamos hoy en día de lo que es la igualdad política. Por otro lado, la medida de las cosas siempre va a ser el hombre. El hombre clásico de Grecia, de Roma, siempre estaba preocupado de sí mismo, cómo él se enfrentaba a las cosas que ocurrían. Y contemplan el mundo desde la perspectiva humana. Siempre es muy humano. Tratan de como justificar, no sé, por la figura del dios, siempre va a ser con un hombre exacerbado, con ciertos dotes que extrapolan algunas partículas que este hombre tiene. Por otro lado, vamos a decir que después aparece Roma, donde están los hombres libres y están los esclavos, y los esclavos son parte de las pequeñas islas o de los pequeños pueblos que son invadidos por ellos, y ellos establecen por primera vez las clases sociales diferenciadas. Y eso hoy en día todavía lo tenemos. Y también se establece el poder del Senado. Imagínense que en aquella época, estamos hablando del 753 a.C., se establecen las clases sociales. Estamos en el siglo XXI y veamos nuestra triste historia aquí en Chile, que nosotros somos categorizados en base a estratos socioeconómicos. ¿No será lo mismo eso que clases sociales? Entonces, eso hay que fijarse de que sí, hemos heredado muchas cosas de esas sociedades que eran sumamente antiguas, pero que se fueron fusionando y fueron dando como los matices de cómo nos construimos como civilización americana, porque nosotros heredamos muchas cosas de quienes nos conquistaron en América. Estuvo la monarquía, después se estableció la república y finalmente se estableció el imperio, y el imperio se masificó por todo lo que es la península ibérica. Después vamos a decir qué es lo que pasó en Grecia desde el punto de vista de la creación literaria. Grecia se juntó mucho con el pueblo hebreo porque hubo un sincretismo cultural y ellos sentaron las bases de lo que es la cultura del occidente. El arte, en tanto, era bastante mesurado, era bastante estético, pero no buscaba lo burdo o esa exacerbación de dotes y todo eso, sino que era sumamente plano en el sentido de que respetaba ciertas normas, ciertas estructuras y se basaba en un método. No hay ninguna figura, ninguna estructura que se haya diseñado en esa época que no encaje con la otra, porque nadie trataba de sobresalir por el otro, sino que trataban de dejar una huella que plasmara lo que ocurría en la época. La creación literaria siempre se basó en la mitología y en la estructura de cómo era la lengua, y de Grecia nosotros heredamos parte del alfabeto, porque ellos fueron los primeros en registrar los conceptos en cuanto a sonido para darle palabras, y ellos ocuparon un alfabeto de 24 símbolos, y nosotros en cambio ocupamos uno de 28 y hasta 5 años atrás era de 30. Dentro del punto de vista de la mitología, ellos ocupaban mucho esto como la fuente de inspiración. Los dioses eran antropomórficos, que es lo que yo les decía anteriormente, todos lo justificaban desde el punto de vista del hombre. O sea, los dioses tenían figuras humanas, eran hombres, pero que eran más altos, más grandes, más fuertes y que tenían ciertos dones que los hacían distintos, y también tenían héroes que eran semidioses, que a veces se empatizaban con los dolores que le pasaban al hombre y se enfrentaban a los dioses como cuestionamientos. Y la lengua griega, que tiene una fonética bastante musical, una sintaxis flexible,
un léxico rico, tenían mucho vocabulario, porque como se encargaban de desarrollar el proceso de la dialéctica, de cuestionarse el mundo, fueron apareciendo nuevos conceptos para clasificar el entorno, clasificar el fenómeno. Y el medio de comunicación estaba muy desarrollado en cuanto a la lengua. O sea, como todo era oral, siempre se iba dejando un registro de ello. Aquí abajo yo, por ejemplo, les dejé distintos nombres de los dioses que eran como los más famosos, y se fijaron ustedes que yo les coloqué una cápsula en el cuadernillo de unos chicos españoles que hicieron un video del mito de Demeter, que es la diosa de la agricultura, pero más onda juvenil, más aterrizado. A ustedes no les puse el mito propiamente tal, así como la estructura antigua, pero la idea era que lo conocieran, que tuvieran ese acercamiento a esos mitos y esa forma en que se inspiraba el hombre clásico. Después vamos a ver la poesía épica griega. ¿Qué quiere decir esto? De que en la antigüedad los nombres que se le atribuían, por ejemplo, a la forma oral o la forma en que se contaban o cantaban los hechos que sucedían, se le llamaban épicas. No era género narrativo, sino que era la épica, y la épica se cantaba a través de ¿qué? Recitar versos, y esos versos se le llamaban poesía. Esa es la primera aseveración que se le hace a poesía épica, y después, 400 años más adelante, se analiza por primera vez la estructura de lo que se conoce como género lírico, pero antiguamente se conocía como poesía épica griega. Y bien, el nacimiento de la épica parte porque hay una tradición oral, como todo era oral y se tenía que trascender de persona en persona para que no se perdiera en el tiempo, se contaban y cantaban las hazañas de estos héroes del pasado, que eran los que se supone que estructuraban la forma en que se vivía en la época. La obra se cantaba por un aedo, o sea, un cantor, pero no un cantor así como los cantantes que nosotros tenemos hoy en día, sino que este era un cantor de historias. Es como el cuentacuentos de hoy en día, pero que cuenta obviamente estructura narrativa, pero este otro ser contaba las cosas desde el punto de vista del canto, pero de como Pablo Neruda, cuando a veces uno escucha las cápsulas y me gusta cuando calles porque estás como ausente y mi voz no te toca. Esas cápsulas que están de registro, eso viene a representar como la figura del aedo. Por otra parte, conserva elementos tradicionales e introduce otros nuevos. ¿Qué quiere decir eso? Que va dejando detrás algunas cosas que ya no son como tan cercanas a las vivencias que están teniendo, va agregándole otras y va dejando un sello. Por otro lado, crean obras donde se conocen las leyendas del pueblo y emplean un montón de fórmulas fijas como para hacer que la gente se encante con esa estructura. Dentro de los puntos de vista de las características, vamos a decir que los temas siempre son mitológicos, siempre eso tienen que ver con eso. La lengua es arcaica y artificial. Arcaica, recordemos que anteriormente habíamos dicho que la tradición era oral y lo que más hacían era conversar, y el medio de comunicación más desarrollado era la oralidad. Exacto, pero la lengua todavía era arcaica, era bastante artificiosa porque todavía estaban creando palabras para poder representar los fenómenos. Se empleaban fórmulas épicas, es decir, ¿qué voy a hacer yo? Voy a cantar este canto con mucho dolor, lo voy a cantar con mucha emoción respecto a algo feliz, o lo voy a cantar desde un punto de vista depresivo. Buscaban diferentes fórmulas épicas para poder dejar un sello y que la gente pudiera memorizar lo que había ocurrido y sintiera cierto temor frente a lo que podría decir como un insulto para un dios. Y usaban solo un tipo de verso que era el hexámetro, ¿ya? Uno de los representantes más importantes de la época, debo decirles que era Homero. Y de Homero ustedes al menos conocieron cuando hicieron su scrapbook, que él estuvo presente en el siglo VIII a.C., escribió 12 obras, pero las más representativas y que se siguen leyendo hoy en día son la Ilíada y la Odisea, y también llegan a nosotros fragmentos de las rapsodas que se fijan en escrito. Si a ustedes les tocase leer la Ilíada y la Odisea en el español antiguo, que fue la primera traducción que se le hizo a estas obras griegas, podríamos decir que no lo comprenderían porque obviamente la lengua era más arcaica, más artificiosa, y habían conceptos que hoy en día están en desuso. Por otra parte, estos elementos se los aprendían los niños de forma memorística, o sea, la memotecnia para trascender a través de la historia era a través de la memoria. Y la Ilíada, imagínense llegar a las 8 de la mañana y que te canten toda la Ilíada
entera durante todo un día. Eso era mantener la atención y escuchar palabra por palabra, verso por verso, hasta conocer qué es lo que había pasado en esa hazaña épica. Después tenemos dentro de la poesía épica parte de lo que se cuenta en la Ilíada que tiene que ver con su estructura, que yo se los voy a dejar marcado, que tiene que ver mucho con que las cosas ocurran en Ilion, está compuesta por 24 cantos, se narra un episodio del 10º año de la guerra de Troya, y el tema central era la cólera de Aquiles. Gran parte de las cosas que yo coloqué aquí fueron las aseveraciones que igual ustedes plasmaron en sus scrapbooks, ¿ya? Entonces muchos colocaron que era un desarrollo lineal, hay un enfrentamiento, hay un conflicto interno inicial que genera esta rivalidad y después se tienen que enfrentar estas dos civilizaciones, y hay dioses por un lado, dioses por el otro. Muere Patroclo y Héctor, y una de las características más centrales es que contiene digresiones. Las acciones son para captar exclusivamente la atención del lector, mantener un lector ávido y que esté pendiente de lo que ocurre. El espacio y tiempo son imprecisos, ¿por qué? Porque el mito y todas las estructuras cantadas siempre eran así, eran sumamente imprecisas. Tú puedes decir, en la guerra de Troya, ¿pero cuándo? En el 500, en el 600, 700, en el 800, en el 1000 antes de Cristo. El espacio y tiempo son bastante imprecisos y hay una tensión narrativa que está todo el rato, como que me pone tenso y como que me relaja, que me pone tenso y que me relaja. Después podemos decir que la descripción es bastante activa, o sea, todo el rato la descripción de los elementos de estas cosas que no son conocidas por todos son sumamente activas. Y se ocupan los epítetos épicos. Epíteto quiere decir adjetivo. ¿Ya? Hoy en día se le habla del adjetivo, pero desde el punto de vista épico y muchas comparaciones. Y los dioses siempre van a intervenir en la acción, siempre con la intención así como yo voy a demostrar mi poder, yo voy a hacer esto para que mi pueblo, el que me idolatra, gane frente a este otro. Y ahí les coloqué una imagen ahí de cómo se veían los hombres de la época. Y finalmente tenemos la Odisea, que también está compuesta por 24 cantos. Ella habla sobre el regreso de Ulises a su casa después de 10 años de haber estado ausente. Aquí el eje narrativo es cuando Aquiles sufre el acoso de Poseidón, sufre la protección de Atenea. Todo ocurre en Telemaquia entre el capítulo 1 y el capítulo 5, donde se busca a Telémaco, que es el hijo de Ulises, que es el que va en el barco y después sufre un montón de atrocidades. La Odisea, que está en el canto quinto y el canto 12, que son las aventuras marinas de Ulises y cómo estas especies marinas gobernadas por Poseidón lo atacan. La venganza de Ítaca, que está en el capítulo 13 hasta el capítulo 24, cuando vuelve a la ciudad y toda la gente quería quedarse con su gobernatura, y lo que hace Penélope, que era una mujer demasiado inteligente, le dice, ya, yo me voy a poner a tejer y cuando termine de hacer este telar, voy a escoger con quién casarme. Pero así lo estuvo durante 10 años. Y hay una diversidad en la Ilíada y la Odisea que ustedes, si tienen su texto escolar en la casa, lo pueden revisar en la página 46 y o en su defecto descargar el libro desde el Mineduc y pueden ver cuáles son las diversidades que existen entre los dos. Ahora bien, después tenemos la poesía lírica. Fíjense que hablamos de la poesía desde el punto de vista épico, ahora la poesía lírica. Los poetas líricos ofrecen al público sus sentimientos, o sea, cantan los sentimientos. La poesía es íntima, tiene mucha musicalidad. Acá ocupan un instrumento que se llama lira, que es parecido a la arpa, pero es más pequeña y tiene un sonido tan agradable que hacía que la gente se concentrara y empatizara con lo que estaba cantando este poeta lírico. Las características centrales son que es una poesía de carácter subjetivo, los hechos están enmarcados en un presente, son muy breves, hay diversidad de temas, hay presencia de formas métricas, hay distintas variedades dialectales porque cada isla que estaba componiendo o estructuraba parte de Grecia tenía su variedad dialectales. Lo mismo que pasa acá en Chile, por ejemplo, que la gente del norte habla de una forma y en Santiago se habla de otra forma, en mi zona también de otra forma, acá en Puerto Montt de otra forma, en las islas que están más abajo igual, en Punta Arenas igual, pero sí somos comprensibles, nos podemos
sentar todos a conversar y nos vamos a entender. Y la ejecución es personal y coral porque podía haber un solo poeta cantando o podían 12 personas cantar el mismo canto para llegar a mayor cantidad de personas, porque recordemos que en ese tiempo no existían los parlantes. Después tenemos las modalidades líricas, que tenemos la elegía, que la heredamos, que era muy seria o de queja. Generalmente se ocupaba esa para los funerales. Los jambos, que eran burlescos o satíricos. Los epigramas, que eran breves, bastante incisivos, trataban de generar esa avidez por parte de quien escuchaba. Había una lírica monódica o personal que era solista, tenemos a Safo y Alceo, y también tenemos la lírica coral, que era un grupo de jóvenes liderados por Pídaro, que la estructura central de Pídaro era que todos cantaran al mismo tiempo, al unísono, lo que le estaba ocurriendo a un personaje. Y después la poesía política. Lo hemos heredado. ¿Quién encendió su micrófono? Porque se siente la vibración ahí. Ya, y miren, nos queda aproximadamente 2 diapositivas para que lo expliquemos. Mira, aquí yo voy a nombrarles solamente los personajes, no voy a entrar en ellos porque es una forma de que lo conozcan. Safo fue una de las primeras mujeres que está en la historia y que pudo dejar registro de cómo la mujer se expresaba respecto a la figura del hombre y cómo ella sentía en esa época. Pero casi siempre todos los registros que se dejaban eran hechos por hombres, porque acuérdense que la mujer estaba como relegada solamente a estar en la casa, a tener hijos y preparar a los hijos para la guerra. Alceo, que era un poeta de familias aristocráticas, Píndaro, que era de una familia ilustre, que estudiaron música, poesía, entonces se cultivaban mucho esas artes que hoy en día, por ejemplo, en Chile decir voy a ser artista, se quedan como en desmedro. Después, aquí salen las descripciones específicas de las modalidades líricas, que quiero que ustedes las vayan leyendo. Después yo les coloqué unos ejemplos de lo que es la poesía bucólica, donde aparece Teócrito de Siracusa, que es uno de los más representativos, donde canta sobre escenarios campestres, habla sobre los pastores, vaqueros y cabreros, y parte de esas estructuras hoy en día, por ejemplo, uno cuando lee novelas del naturalismo, dice, oye, sí, se parece un poco, había algo que se decía en la antigüedad. Se habla por primera vez de temas eróticos, la música está en primera persona, siempre está presente, algunos poemas son dialogados, donde hay cuestionamientos. El fundador de la poesía bucólica o pastoril, se van fijando que vamos dejando como registro de cómo este hombre se preocupa de aquel hombre que está abandonado en el campo. Se considera a este sujeto como un poeta del amor y que es muy simplista respecto a la naturaleza y las costumbres campesinas. Escribió bastantes idilios, himnos y mimos para poder plasmar esta poesía bucólica. Y también trató temas mitológicos de dioses, pero desde un punto de vista del antihéroe y humanizante. Y los mismos son idilios de carácter urbano, o sea, contaban sucesos que ocurrían en el perímetro urbano, pero exacerbando algunos elementos. Ahí coloqué una imagen y después vamos a decir que aparece el teatro. Es importante que recordemos y que tengamos claro de que el teatro nació en Grecia y su origen era de carácter ritual, o sea, la idea era siempre contar las hazañas de los héroes, contar lo que había ocurrido en una determinada isla, y están relacionados siempre con una fiesta religiosa, y en el caso del dios Dionisio, él se supone que aparecía en septiembre, que es cuando empiezan a florecer los árboles, la productividad y toda la gente puede salir al sol con ánimo, con alegría. Se hacían muchas fiestas, y las fiestas se llamaban las grandes dionisíacas, que eran el tiempo en que florecían las cosas y después se cosechaban, y después Dionisio desaparecía cuando llegaba el invierno. Se celebraban las trilogías o las tetralogías, y las obras eran sometidas a concursos. Los primeros concursos de la historia aparecieron cuando se origina el teatro, pero esto lo vamos a ahondar cuando veamos el género dramático después de que terminemos todo el mes de mayo, después de haber conocido todo lo que son los movimientos artístico-culturales de la literatura. Esta parte de aquí, esta cápsula, yo la extraje tal cual del texto escolar de ustedes, porque me pareció bastante interesante, está bastante acotada, así que esa la pueden leer y pueden reforzar, pero dentro del cuadernillo no hay ninguna pregunta respecto a esto en estos momentos. Pero del teatro griego yo quería que consideráramos que parte de los edificios que hoy en día se consideran como monumentos para contar las hazañas
de algunos pueblos o de algunos escritores, algunos dramaturgos, todavía se siguen ocupando los edificios griegos, y hay algunos teatros que dieron como la estructura para lo que se conocen hoy día como los estadios, porque habían teatros que de verdad alcanzaban a tener 15.000 espectadores. Y imagínense sin parlantes, sin micrófono, que hubieran 12, 13, 14, 20 personas cantando al unísono todo lo que eran las preocupaciones o los cantos épicos, las líricas épicas, maravilloso. Yo siempre cuando me lo trato de imaginar digo, realmente este hombre de esa época se encargó de pensar y repensar muy bien cómo poder trascender sus ideas de generación en generación. Bien, chicos, estamos ya en el tiempo. Estas diapositivas yo se las voy a dejar guardadas en lo que es su grupo de Classroom en lengua y literatura para que puedan consultarla y puedan responder el test, ¿ya? Ahora les voy a explicar en qué consiste específicamente déjenme, voy a cerrar la cápsula de la grabación. Ahí está. Detener la grabación.